Bueno, y continuamos esta noche, y os lo anunciaba yo hace un ratito, está con nosotros ya Roberto Lozano, que nos va a acercar al trabajo de la Fundación Oxígeno de los últimos años, pero también a lo más inminente, lo que hemos conocido en los últimos días a raíz de una publicación. Roberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por estar de nuevo con A nosotros vosotros por para hablar invitarnos. un poquito de todo el trabajo que estáis desarrollando desde la Fundación en los últimos tiempos, que me consta que es mucho, porque estamos viendo poco a poco algunos resultados, algunas informaciones que vais mandando precisamente de proyectos en los que habéis trabajado mucho también durante los últimos años. Quizás lo más reciente, ese análisis que vamos a conocer al final de nuestra conversación para hacer un poquito memoria también de a dónde nos tenemos que remontar, y quizás en ese repaso tengamos que destacar algunas de las cifras que tenemos ya sobre la mesa, porque uno de los objetivos o uno de los focos de atención de la Fundación en los últimos años es precisamente el emprendimiento, dar nuevas alternativas en una coyuntura como la actual, y en ello os pusisteis hace ya algo más de 2 años, y fruto de ello esta memoria, ¿no? 2 años y pico apoyando a emprendedores a través de medidas verdes y sociales. Bueno, pues casi que lo has contado tú, ¿no? Nuestro objetivo a lo largo de los últimos 15 años siempre ha sido la conservación del medio ambiente a través de la educación y divulgación ambiental y de la formación. Y en los últimos 2 años y pico, que celebramos 2 años y pico porque no nos dio tiempo a celebrar el segundo aniversario a tiempo, pues decidimos que, como bien decías, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontrábamos y lo que nosotros sabíamos hacer y lo que hemos desarrollado en estos 15 últimos años, pues pusimos a disposición de todas aquellas personas que quisieran emprender un pequeño trabajo, un autoempleo, a fin de cuentas buscarse la vida en este momento tan complicado de forma laboral, ofrecerles tanto un espacio físico como todos los conocimientos, contactos y toda aquella información que esté en nuestras manos para que saquen a flote ese proyecto empresarial, ¿no? Y a lo largo de estos 2 años y medio, pues hemos encontrado que han pasado por el hueco verde unas 67 personas, bueno, unas no, 67 personas, de las cuales no todas han sabido, han podido o han llegado, han sabido llevar hasta buen puerto su proyecto empresarial, teniendo en cuenta que es complicadísimo, o sea, quiere decir que tienes que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, empezar desde cero, saber a dónde dirigirte, cómo hacerlo, qué no hacer. Y todo eso pues crea unas situaciones a veces muy complicadas para muchas personas, para otras no tanto y lo han podido sacar adelante, y bueno, pues de esas 67 personas se han sacado al final, a día de hoy, unos 49 emprendimientos o 49 microempresas que están funcionando en mayor o menor medida y que son el empleo de 49 personas. ¿Cuáles son las principales inquietudes que os trasladan aquellas personas, Roberto, que se han acercado a vosotros en estos 2 años y pico, intentando iniciar una actividad empresarial, buscándose un hueco, intentando abrir camino dentro de esta coyuntura económica tan complicada? ¿Cuáles son las principales inquietudes y aquello en lo que vosotros podéis asesorar o informar en un primer momento? Porque me imagino que, como bien decías, es algo tremendamente complejo y además un mundo muy desconocido para muchas de las personas, imagino, que se acerquen a vosotros. Normalmente lo que más encontramos es que todos en general no estamos educados para generar nuestro propio empleo, ¿no? Sí que es verdad que estamos educados y muy formados para afrontar trabajar en una empresa grande, como funciona administración o bueno, en cualquier otro lugar, pero cuando uno ve que tiene un teléfono delante de la mesa, un ordenador con un correo, y que si tú no haces para que llegue o porque llegue un correo o te llamen, ahí ese teléfono no suena, y eso crea pues mucho mal rollo, ¿no? Mucha aprensión, pues lo que vemos que realmente reclama la gente es: yo estoy formado, soy capaz, estoy en el siglo XXI, creo que conozco cómo es todo lo que tengo a mi alrededor, pero de alguna forma soy incapaz de poner en marcha un proyecto desde cero, ¿no? Y asumir todos los riesgos que eso tiene y, sobre todo, poner encima de la mesa todo el esfuerzo que eso necesita. Y lo que hacemos desde el Hueco es bueno, pues apoyar, no suplir a otras iniciativas que ya hay de administraciones o bueno, otras iniciativas que ya te informan y que te ayudan a generar tu empresa, sino que lo que intentamos es apoyar con un espacio, con una formación semanal y con una mentorización dentro de nuestras posibilidades, digamos que agarrar del cuello a aquellas personas en el buen sentido, de decir: venga, a ver, en unos meses tienes que tener tu proyecto en marcha, ¿no? ¿Qué necesitas? Hacer un plan de negocio, hacer un asesoramiento. Tenemos un acuerdo con la FAE, con la Federación de Asociaciones Empresariales,
con la Gestoría de Santiago, bueno, pues con algunas entidades y empresas que nos están que colaboran con nosotros habitualmente, y ellos intentan enfocar un poco hacia dónde tienen que ir y cómo, ¿no? Y bueno, yo creo que el resultado es muy bueno, teniendo en cuenta además que prácticamente andamos con muy poquito presupuesto, que dicho sea de paso, la única entidad que a nosotros nos ha ayudado en este sentido de manera decidida, y además gracias a ellos ha salido adelante el Hueco Verde y estos 49 emprendimientos, ha sido Proyecta Burgos, ¿no? Que ahora mismo parece que no ha hecho nada, pero en nuestro caso sí lo ha hecho, ¿no? De esos casi 50 emprendedores que han logrado hacerse un hueco o que al final han visto que tienen oportunidades dentro de, el panorama empresarial, ¿qué ha sido lo que más ha costado? Porque nos encontramos en un momento, yo antes te preguntaba si el desconocimiento juega una baza fundamental a la hora de iniciar una actividad empresarial, pero nos encontramos en un momento en el que la financiación es tremendamente compleja, sí, en el que la competitividad también, en el que se exige mucho más quizás a los emprendedores que antes. Todo ello, pese a que se habla mucho de la necesidad, ¿no?, de emprender, ¿cuáles son las expectativas de todos ellos en un momento como el actual y cómo afrontan el futuro? Porque una vez que dicen, bueno, hemos logrado consolidarnos o hemos logrado mantenernos durante este tiempo, ¿ahora qué? O hemos logrado empezar, ¿ahora qué, no? Bueno, pues hay un poco de todo. Realmente yo me fijo mucho en las personas más que en el proyecto en sí mismo, y sí que es verdad que hay, de estos 49 proyectos, hay dos más bien, que necesitan una gran inversión, ¿no? Y que cuesta mucho sacar adelante, pues porque necesita socios, necesita gente que ponga dinero encima de la mesa. Sin embargo, hay otros que son más tecnológicos o que dependen más de tus conocimientos y un ordenador, ¿no? Y por lo tanto son más fáciles de llevar a cabo en el sentido de la financiación, sobre todo, ¿no? y de soportar los gastos que te pueda generar el inicio de esa pequeña empresa, ¿no? Sin embargo, tanto unos como otros encontramos que al final lo que más yo creo que le ha costado asumir a la gente es que tiene que dedicarle 24 horas durante mucho tiempo, y el que no va decidido con esa mentalidad le está resultando muy complicado, ¿no? Pero bueno, no tendríamos un esquema claro, porque hay emprendedores con mucho tirón y con mucho empuje que al necesitar financiación bastante alta, pues no pueden sacar adelante su proyecto, y viceversa, ¿no? Gente que igual tiene menos empuje, pero que su proyecto es más viable. Y bueno, pues aquí encontramos un poco de todo. Encontramos empresas de arquitectura bioclimática, y dices, bueno, pues la construcción ahora mismo está de capa caída. Sin embargo, este chico, Jesús Menéndez, tiene trabajo por toda España, y desde hace un año está, bueno, pues bien, ¿no? Sin ningún problema. Moviti es una pequeña empresa de diseño gráfico y diseño web, que cualquiera diría que puede encontrar un hueco con todos los que hay, ¿no? Sin embargo, pues lo ha encontrado, ¿no? Xavi produce y vende jardines verticales para vagos, que decimos nosotros, ¿no? Para que tengas decorada tu casa o tu hogar y no tengas que regar más que a los 15 días, y sin embargo, bueno, pues ha hecho un diseño de plástico reciclado. Beita hace tocados para las bodas y para el pelo, bueno, no sé. Hay una amplia variedad, Roberto, por hay muchos y muy diferentes, ¿no? Y si hablásemos del perfil, es gente joven, gente que tiene necesidad de reciclarse, gente que ya ha tenido un contacto con el mundo empresarial, gente que en su vida se le hubiera ocurrido tener que dar este paso. Bueno, pues la verdad es que hay un poco de todo, ¿no? Digamos que la media son 35 años aproximadamente, entre 30 y 40 años son el grueso de las personas que aquí están trabajando, y bueno, casi todas han tenido como obligación de quedarse en el paro, y por lo tanto, lejos de quedarse en casa e intentar buscar trabajo, que también lo han hecho, ¿no? Presentando currículos, pues ha llegado un momento en el que han dicho, bueno, yo tengo unas capacidades, tendré que ser capaz o demostrarme a mí mismo y a los demás de que soy capaz de sacar esto adelante, ¿no? Casi todos, prácticamente todos, son titulados universitarios, con algunos hasta con 2 carreras, gente que habla 2, 3 idiomas. O sea, realmente hay unas capacidades tremendas que son a veces difíciles de encauzar por la energía que tienen, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que dentro de la medida que nosotros hemos podido ayudar a toda esta gente y ellos a nosotros, ¿no? Porque nosotros aprendemos mucho de toda la gente que viene, puesto que también sufres un poco lo mismo que hay alrededor, ¿no? Tienes menos trabajo, también tienes días menos energéticos, y el ver a muchas personas que empujan de su proyecto, pues te alienta a empujar también tú del tuyo, ¿no? ¿Cómo se presenta el futuro para el Hueco a partir de ahora, una vez que han pasado ya estos 2 primeros años de toma de contacto, de consolidación de algunos proyectos? ¿Ahora qué? ¿Hay que seguir trabajando en la misma línea? ¿Hay que cubrir otras necesidades?
En principio yo creo que todavía se puede dar mucho juego a aquellas personas que quieren emprender en la ciudad y provincia de Burgos, ¿no? Bueno, y en alrededores. Nosotros intentamos, ahora lo que más nos gustaría es tener, consolidar, sobre todo, como decía antes, esa mentorización de los emprendedores, de tal manera que podamos tener en 6-8 meses empresas. O sea, tú llegas al hueco y seguirte de la mano para que en 6-8 meses decidas seguir, porque puede ser un éxito tu empresa, un éxito en el sentido de que funcione, o dejarlo, ¿no? Que eso también es muy importante, el saber decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, y todo eso de momento no lo podemos ofrecer en la cantidad que nos gustaría, porque bueno, son muchas personas y requiere mucho trabajo y no tenemos capacidad para hacerlo, pero sin embargo creo que hay, y luego que se conozcan mucho entre ellos, ¿no? Resulta que, claro, son mucha gente, pero no siempre coinciden todos en la misma hora, a lo largo del año unos vienen, otros van, y sin embargo cuando se conocen se autocontratan cosas, porque tú necesitas una web, el otro necesita un guía, una empresa de turismo necesita tal, y yo creo que ese es un poco el trabajo que hay que hacer, ¿no? Colaboramos también con el Hueco que hay en Soria, que es uno de los centros de emprendimiento social más grandes que hay en España, más importantes, y con varios en Madrid y en Barcelona, y lo que tenemos que hacer es unir todos esos impulsos y hacer que el empresariado ya consolidado y grande de la ciudad de Burgos, junto con la ciudadanía en general, conozcan a estos emprendedores, sepan qué servicios ofrecen y que les puedan contratar, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Como luego tienes que luchar para hacerte ver, pues cuando eres pequeño te cuesta más. Y sin embargo, pues a veces la semana pasada y la anterior, que celebramos así muchas actividades abiertas en el Hueco, pues mucha gente venía y no sabía qué emprendedores había, ¿no? Que podía contratar a una persona que es guía turístico, a otro que es ingeniero agrónomo, o a, como decía, pues a alguien Uno que siempre se sorprende, ¿no? Al final. Sí, sí, la verdad que estas semanas han sido muy intensas en ese sentido. Roberto, aparcamos momentáneamente la actividad del Hueco, porque dentro de la Fundación también estáis trabajando en proyectos como el que nos traes esta noche también sobre la mesa, esa publicación que tienes ahí en el análisis e interpretación arquitectónica de las tenadas de Barcárcel de Contreras. Una publicación la que habéis contado con el respaldo de la Diputación de Burgos. Lo dábamos a conocer también en nuestros informativos en los últimos días. ¿Cuál es el objetivo de una publicación de estas características, Roberto? Voluminosa y además yo creo que viene a cubrir un hueco, ¿no? que existía en este sentido. Bueno, pues es un proyecto que hila mucho con el anterior, ¿no? Porque surge también un poco del Hueco Verde, y aquí la idea era, bueno, pues Francisco Martínez y Joaquín García son dos profesores de instituto que, emocionados y siempre amantes de nuestro patrimonio natural, cultural, etnográfico, y amantes también de aquellas personas que trabajan en el medio natural, ¿no? Nosotros no entendemos la conservación de la naturaleza sin conservar y sin proteger, entre comillas, a las personas que viven en este entorno rural, y en este caso pues hablamos de los ganaderos y de los pastores, ¿no? Y tenemos un patrimonio que son las tenadas, los rediles donde se guarda el ganado desde tiempos ancestrales, que tienen muchas de esas construcciones más de 300, 400 años, aunque se han ido renovando evidentemente, ¿no? Y que nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres y mucha de la gente que ahora mismo vive en el medio rural, pues lo ha vivido como algo natural y que, bueno, son sus lugares de trabajo, ¿no? Sin embargo, si uno va por cualquier carretera, enseguida se va fijando un año tras otro o un mes tras otro y ve cómo estas tenadas, que son un trabajo ingente, piedra a piedra, de nuestros antepasados, se va derruyendo y se va cayendo, ¿no? Y se va perdiendo. Entonces lo que hemos intentado es poner un ejemplo muy concreto con las tenadas de Contreras, un complejo con 64 tenadas en las que quedan en pie unas 13, en un entorno natural, los Sabineres de la Lanza, espectacular como espacio natural y biodiversidad, y en el que encontrábamos además que por otro lado tenemos una facultad, un grado de arquitectura en el que los alumnos hacen prácticas, ¿no? Y lo que pretendíamos era que estos alumnos de prácticas y también de imagen y comunicación pues hicieran las prácticas en algo que sea un bien común y que sirva para un fin inmediato, ¿no? A veces vemos, no solamente en esta facultad, sino en otras titulaciones, cómo se hacen prácticas que aprendes, pero que igual no tiene mucho sentido su resultado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a medir la calle Vitoria, pues la empiezas a medir, ves los baches que hay y demás, está fenomenal. Pero si resulta que si midiendo puedes conseguir sacar los planos de unas tenadas, como es en el caso de Contreras, en el que carpinteros y canteros,
de hace muchos años, pues iban construyendo sin planos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido sacar los planos para conservar. Al revés de cómo se hace habitualmente el proceso. Conservar ese conocimiento, saber cómo se construían y además, una vez que están todas medidas y que están sacadas, bueno, pues como digo, los planos, ver el valor de la construcción. Lo que pretendemos ahora, y así se lo hemos solicitado a la Diputación de Burgos, es conseguir que se haga una catalogación, un inventario de todas las tenadas de toda la provincia en colaboración con los propietarios, bien sean ayuntamientos, bien sean particulares, que se habilite una línea de ayudas a estos propietarios para que pongan en pie las tenadas y luego buscar alternativas de uso de algunas de ellas, ¿no? Las que están derruidas, pues igual hay que dejarlas de momento derruidas porque hay miles, ¿no? Pero lo que podemos hacer es poner en valor algunas de ellas, ¿no? En Caleruega, por ejemplo, existe un pequeño centro cultural y de educación ambiental utilizado por naturalistas, a veces también por cazadores, a veces por cualquier paseante. Se han realizado bodas, existen restaurantes, existen oficinas en tenadas. Entonces, bueno, a veces nos empeñamos en construir edificios nuevos y no ponemos en valor lo que ya tenemos y que además es la historia de nuestros pueblos, ¿no? Y entonces, bueno, pues este libro, que como bien decías, todo el trabajo se ha hecho con voluntarios de la universidad, con técnicos vinculados a la Fundación Oxígeno, y pues bueno, lo que pretendemos ahora, que este libro además se puede encontrar en todas las librerías, ha sido la Diputación, lo ha editado y ha quedado fenomenal además, porque es un libro de muchísima calidad, donde Lalo Miguel además es un ilustrador de la ciudad de Burgos, un ilustrador como los antiguos que iban a las expediciones de naturaleza, ¿no? Donde estaban haciendo sus labores los científicos y el ilustrador iba dejando fe con sus dibujos de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Entonces creo que, bueno, además, se me olvidaba, pues cuenta con un DVD, también hecho por alumnos de comunicación de la Universidad de Burgos, que recoge diferentes entrevistas y todo el informe, ¿no? Ese es el primer paso. Estamos convencidos que diferentes administraciones, grupos de desarrollo rural y particulares, entre todos, pues haremos posible hacer ese catálogo de toda la provincia y con eso tener un documento de verdad con el que poder trabajar una estrategia de conservación de este patrimonio, que es mucho más que un patrimonio histórico, ¿no? Es un patrimonio vivido, emocional, ecológico, bueno, es muy familiar, ¿no? Además para muchas personas. Sí, sí. Roberto, ¿qué ha sido lo más complejo a la hora de hacer un proyecto de estas características? No sé si convencer a las entidades y administraciones o acercarse para poder intentar hacer un inventario aunque solo sea de parte de la provincia. Bueno, aquí a las administraciones no nos ha costado mucho porque no hemos convencido a ninguna, ¿no? A la única que ha tenido a bien, y sí que es verdad que nos ha tratado muy bien, ha sido a la hora de imprimir. Pero sí que tenemos que decir que a todas las solicitamos hace 1 año y medio colaboración económica para costear los gastos de los alumnos y bueno, pues poco más, y bueno, pues no hay manera, no hay dinero para el patrimonio, ¿no? Sin embargo, sí que hemos conseguido a través de la Diputación editarlo y ahora es cuando yo creo que tienen que dar el do de pecho todas, ¿no? Ayuntamientos pequeños están llamando estas últimas semanas que quieren hacer algo parecido en su pueblo. Entonces yo creo que con pocos medios y mucha voluntad se pueden hacer cosas interesantes, pero bien es verdad que a la hora de recuperarlo y de una manera decidida, pues haría falta unir esfuerzos entre todos, máxime cuando existen líneas de ayudas europeas o estatales que nos pueden permitir su restauración y que sin embargo se están perdiendo porque nadie está haciendo uso de ellas, y eso hay que hacerlo de manera conjunta, ¿no? Con las administraciones. Hay que bucear, ¿no? Un poquito más en este sentido. Roberto, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas presentado este análisis, que nos hayas acercado también a la realidad del Hueco Verde, y espero que nos veamos pronto con buenas noticias en este sentido y también en cuanto al emprendimiento en nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.